Bienvenidos a Economía en Breve número 306 del 19 de marzo del 2023. Comenzamos con el entorno global, que empezó la semana con algo de optimismo luego de los comunicados conjuntos de la Reserva Federal y las autoridades financieras de Estados Unidos del domingo 12 de marzo, que por un lado atendieron el problema específico que tenía el banco Silicon Valley, anunciando que todos los depositantes recibirían su dinero, pero los accionistas y algunos tenedores de bonos no estarían protegidos sin que esto fuera pagado por los contribuyentes, lo cual está complicado. Por otro lado, tratando de restablecer la tranquilidad y confianza en el sistema bancario, anunciaron un nuevo programa de fondeo bancario a plazo para proveer la liquidez que requiere en plazo hasta de un año a los bancos y otras instituciones financieras elegible, tomando bonos del Tesoro, activos respaldados por hipotecas y otros activos como colateral, los cuales serán valuados a par. Como respaldo a este programa, el Departamento del Tesoro pondrá hasta $25,000 millones del Fondo de Estabilización Cambiaria. La intención del programa es proveer liquidez a las instituciones a través de la ventanilla de descuento de la Reserva Federal, en lugar de que tengan que salir al mercado a vender sus activos en momentos de estrés, desde luego con grandes pérdidas que acrecentarían la desconfianza entre los depositantes. La ventanilla de descuento de la Reserva Federal es la que pueden utilizar los bancos cuando necesitan liquidez y para obtenerla tienen que darle a la Reserva Federal cierto tipo de activos como colateral que la Fed toma normalmente a descuento, es decir, otorga menos de lo que vale el colateral para no incurrir en pérdidas. En esta ocasión será a par. Cuando un banco utiliza la ventanilla de descuento del Fed, usualmente es visto con recelo por los mercados, lo que los estigmatiza y les complica conseguir recursos directamente, y por eso se utiliza de forma muy rara. Uno de los mensajes recurrentes por parte de las autoridades financieras y de varios analistas en los medios es que con esta decisión se atendió ya el problema, un problema muy enfocado, que no tenía repercusiones sistémicas tratando de restablecer la calma, que diría duró poco. En la semana, los bancos corrieron a la ventanilla de descuento de la Reserva Federal para aprovechar que sus activos que ofrecerían como colateral serían tomados a la par, obteniendo 152.85 miles de millones de dólares, como pueden ver en esta gráfica de Bloomberg, lo que da mucho que pensar. Aquí me voy a adelantar a la sección Da Vinci con una reflexión que parece importante justo para este tema. Si les pregunto, ¿cuánto valen las cosas?, ¿qué me responderían? Bueno, ahora que está de moda la inteligencia artificial, le hice esta pregunta al ChatGPT y me dio la siguiente respuesta que ven aquí, que depende de varios factores como la oferta y la demanda, la calidad y la marca y el lugar donde se compra, pero básicamente que no hay una respuesta general para esta pregunta. Como no me convenció esta primera respuesta, le pedí regenerarla y luego de un par de párrafos parecidos a los primeros me entregó la oración que pueden ver aquí hasta abajo. En resumen, el valor de las cosas es subjetivo y depende de muchos factores diferentes. Si les pregunto cuánto vale una naranja o unos papelitos o una pintura o una empresa, ¿qué me dirían? Bueno, la respuesta correcta es lo que alguien esté dispuesto a pagar. Como dice el ChatGPT, el valor es un asunto subjetivo, es decir, depende de las personas. Pero esto es algo que no siempre entendemos. ¿Por qué viene esta reflexión al caso en este programa? Porque la turbulencia en los mercados financieros no se debe a un problema localizado en un banco que tomó malas decisiones o estaba demasiado concentrado en un sector con dificultades, sino que se está poniendo en duda el valor de los activos financieros que circulan por el mundo. El banco Silicon Valley colapsó porque tenía una gran cantidad de activos, especialmente bonos del Tesoro de largo plazo, que perdieron mucho valor al subir las tasas de interés de forma tan acelerada, y cuando el aumento en tasas cambió también las condiciones que hay en su sector, comenzaron a requerir más liquidez, para lo que tuvieron que salir a vender sus activos con fuertes pérdidas que se comieron su capital. En la semana otros bancos importantes tuvieron también serios problemas, destacando Credit Suisse, que es una de las instituciones que sí representa un riesgo sistémico global,
y que tuvo que ser respaldado por el Banco Central de Suiza. En Estados Unidos se desplomaron las acciones del First Republic Bank, que obtuvo un rescate orquestado por otros grandes bancos. En esta gráfica podemos ver los activos en poder de la Reserva Federal del 2022 a la fecha, que son un reflejo de la liquidez, es decir, de los billetes y monedas que inyecta o saca del mercado. Los activos venían reduciéndose como parte del proceso de retiro gradual de liquidez que acompaña el alza en tasas de interés para generar condiciones más restrictivas y contener la inflación. En la semana del 15 de marzo, la Fed tuvo que inyectar cerca de 300 mil millones de dólares de dinero fresco a los mercados. Larry Fink, director general de BlackRock, una de las empresas más grandes del mundo en administración de inversiones, señaló en la semana que la quiebra del banco Silicon Valley muestra cuarteaduras en el sistema financiero luego de más de una década de tasas bajas y dinero fácil. Y hay que ponerle atención a este señor. Lo que está pasando en los mercados me parece que son las primeras señales de los fuertes ajustes que está produciendo el fuerte cambio en el ciclo monetario en el mundo ante el surgimiento de la inflación, que de hecho es algo que he venido comentando en el programa y advirtiendo también. Me parece que hay que tener claro que este proceso está todavía lejos de terminar de entrada, porque la inflación aún no está controlada y aún no sabemos hasta dónde tendrán que llegar las tasas de interés y por cuánto tiempo tendrán que mantenerse elevadas para lograr que la inflación descienda. Las autoridades financieras del mundo están luchando contra el primero de los demonios de esta caja de Pandora que se ha abierto y que es el cambio en la evaluación de los activos financieros en las instituciones financieras. El siguiente demonio que vendrá, de acuerdo con el libreto que ya hemos visto en este tipo de historias en el pasado, es el deterioro en la cartera vencida de los bancos por todas aquellas empresas que no tienen una posición financiera sólida o cuyo modelo de negocio descansaba en un entorno de dinero barato, entorno que ya no vamos a tener. Otro de los demonios que también está en el libreto es el de las crisis de deuda en los gobiernos altamente endeudados, que usualmente son de economías emergentes, pero ahora podríamos incluir al gobierno de Estados Unidos con una deuda que pueden ver aquí de más del 120% del PIB. Ya hemos comentado que el problema del techo de endeudamiento está vigente y aunque los mercados anticipan que se elevará, como siempre ocurre para evitar una catástrofe, habrá que ver ¿qué ocurre con el presupuesto de los demócratas para conseguir la aprobación de los republicanos que están enfrentados? Y ya veremos qué pasa ahí. La pregunta vigente es ¿qué harán las autoridades financieras, particularmente la Reserva Federal, que se ha comenzado a especular que tendría que detener el ciclo de alza en las tasas de interés para evitar mayor turbulencia? Regresando a la gráfica de los activos del Fed, pero ampliando el plazo, podemos ver que en el 2013 la Fed revirtió el retiro gradual que estaba haciendo de la liquidez luego de turbulencia en los mercados de bonos en el episodio conocido como taper tantrum o berrinche de liquidez. La gran diferencia con el berrinche actual es que en el 2013 la inflación estaba por debajo del 2%, pero ahora está en 6%. De hecho, en la semana se publicaron las cifras de inflación al consumidor en Estados Unidos, quedando básicamente acorde con lo esperado, pero todavía en niveles bien elevados. La inflación general mensual fue de 0.4% y como vemos en esta gráfica, este nivel queda todavía en los picos que alcanzó la inflación mensual durante los años previos a la pandemia, es decir, todavía es un nivel bastante elevado. El llamado núcleo de la inflación, que excluye los componentes más volátiles de alimentos y energía, registró 0.45% en enero, lo que como vemos en esta gráfica todavía es un nivel también muy elevado respecto con lo observado antes del 2021. A tasa anual ambos componentes continuaron descendiendo, como vemos aquí, para alcanzar 6% la general y 5.5% en el núcleo de la inflación, niveles muy elevados. Los mercados accionarios presentaron un comportamiento disparejo, como vemos en nuestro cuadro resumen, con bajas importantes especialmente en los mercados europeos, pero en el promedio de 10 mercados que seguimos se registró una baja de 1.6%. La Bolsa de Valores en México perdió 1.6% en la semana para terminar en 51.926 puntos. Y nuestro tipo de cambio se depreció nuevamente con fuerza esta semana, 2.2%, luego de perder 3%
la semana precedente para terminar en 18.91 pesos por dólar, reaccionando a la mayor aversión al riesgo provocada por la crisis bancaria en el entorno global. Regresando al entorno global, el Banco Central Europeo decidió proceder con el aumento de 50 puntos base en sus tasas de interés que ya había dejado ver anteriormente, pero sin dar señales de lo que podrían hacer en los próximos meses, ya que las siguientes decisiones dependerán de la evolución del entorno y de los datos. Los mercados me parece que reaccionaron relativamente bien a la decisión del Banco Central Europeo a pesar del fuerte aumento en sus tasas, ya que señalaron que en su caja de herramientas cuentan con instrumentos para atender los problemas de liquidez que puedan surgir. Otro tema para seguir y terminar con el entorno global que llama la atención fue la orden de arresto que emitió el Tribunal Internacional de La Haya sobre Vladimir Putin, acusándolo de crímenes de guerra, lo que representa otro plato roto entre Occidente y la Rusia de Putin, con lo que sigue creciendo la tensión por la guerra en Ucrania. El tema no es menor para Putin, ya que esto representa un problema porque Occidente le está dejando ver que irán por él cuando se salga de su esfera de poder. Regresando a Estados Unidos, la producción industrial no creció nada en el mes de febrero cuando se anticipaba un crecimiento de 0.4% en el mercado, mala noticia, ubicándose incluso por debajo del nivel que registró hace un año, como vemos en esta gráfica. Esto, desde luego, es una mala noticia sobre el dinamismo de la economía estadounidense, como comentaba. La utilización de la capacidad instalada en la industria se mantuvo sin cambio en 78%, bastante por debajo del repunte que se preveía a 78.5%, en otro resultado decepcionante. Ya les había mostrado esta gráfica desde el año 2000 que revela una baja preocupante en este indicador de la utilización, ya que cuando ha mostrado esta velocidad de descenso, usualmente esto ha precedido contracciones importantes más adelante. En contraste, la rama de manufacturas creció 0.1% cuando los mercados preveían una contracción de 0.2%, una buena noticia en este indicador que está buscando revertir la tendencia de baja del último año. Pasando a México y como podemos ver en este cuadro del INEGI, la producción industrial no creció nada durante el primer mes del año, observándose a su interior un desempeño contrastante en sus principales componentes, ya que la construcción cayó 1%, mientras que las manufacturas crecieron 0.7%. En esta gráfica pueden ver la evolución del total industrial que se ha venido recuperando lentamente hasta alcanzar niveles ya parecidos a los que registraba justo antes de la pandemia, pero todavía con un buen camino por recorrer para alcanzar los picos que tenían antes del actual gobierno. Las manufacturas repuntaron de forma importante y digamos que ya recuperaron una tendencia al alza bastante favorable, siendo uno de los sectores más dinámicos de la economía, aunque todavía no han superado del todo el bachecito en el que cayeron en los últimos 5 meses. La rama de maquinaria y equipo que pueden ver en esta gráfica ha mostrado vaivenes muy pronunciados desde la pandemia y comienzan el año con una fuerte caída de 1.9%, aunque diría dentro de lo normal, es decir, sin que sea una mala señal para los meses por venir. Otro renglón importante de las manufacturas es la rama de equipo de transporte que, como pueden ver aquí, se contrajo 1.7% en enero y parece haber caído en un pequeño bache, lo que representa una señal a la cual hay que ponerle atención en los próximos meses. La construcción se contrajo 1% en enero, como decíamos, interrumpiendo la tendencia de alza que comenzaba a dibujar, ubicándose todavía muy lejos de los niveles prepandemia. La rama de obras de ingeniería civil que agrupa los grandes proyectos de construcción presentó una fuerte caída de 8.6% en enero, aunque como vemos en la gráfica, esta caída sigue a un fuerte repunte un par de meses atrás, manteniendo todavía una tendencia ligeramente ascendente. Por su parte, la edificación que se refiere a la construcción de vivienda, oficinas y centros comerciales repuntó 1.5%, aunque como vemos en la gráfica no ha logrado salir del bache en el que ha caído desde la segunda parte del 2021, muchos baches como estamos viendo. Estas cifras de producción industrial me parece que reflejan una economía todavía titubeante y con muchos contrastes como para pensar que tendrá un crecimiento importante en el año, y más bien percibo fragilidad en su dinamismo. En otro tema, en el marco de la convención bancaria, la gobernadora del Banco de México dirigió un discurso del que destacaría el diagnóstico
que presenta Banco de México de lo que está pasando en el mundo, en el sistema bancario. En lo que diría es una fórmula estándar, señaló que el sistema bancario en México se encuentra bien capitalizado y con niveles suficientes de liquidez, con holgura sobre los mínimos regulatorios, añadiendo que, en ausencia de choques adicionales, no esperan que los acontecimientos recientes tengan efectos negativos relevantes sobre la economía mexicana. Refirió que lo que ocurrió se puede caracterizar como un episodio típico de corridas bancarias con su posible origen en 3 factores. Primero, un manejo inadecuado del riesgo de tasas de interés. Segundo, una contracción excesiva de exposiciones en un sector de la economía. Y por último, una muy elevada proporción de depositantes por encima de la cobertura del seguro de depósito. También mencionó las noticias negativas sobre un banco de importancia sistémica global, en referencia a Credit Suisse, refiriendo que este problema ya fue atendido por el Banco Central que lo supervisa. Si bien reiteró que Banco de México estará atento a lo que ocurra en los mercados, me parece que el diagnóstico que se tiene, por lo menos hasta el momento, y no solo por parte de Banco de México, sino por las autoridades de otros países, es todavía superficial y no hemos visto la magnitud completa del problema. En el entorno político destacó aquí en México la renuncia de Lázaro Cárdenas Batel a la coordinación de asesores del presidente López Obrador, lo que ocurre justo un día antes del evento que se tenía planeado para el sábado para conmemorar la expropiación petrolera del presidente Cárdenas. En política no hay coincidencias y el espectro de posibilidades para explicar la renuncia es muy amplio, desde que no está de acuerdo con algo de lo que está haciendo el presidente hasta abrirse camino para competir en la elección presidencial del 2024 por parte de Morena, quizá como un caballo negro, como se menciona en el argot político. Ya veremos. Para la semana que inicia tendremos en México los resultados de la encuesta Citibanamex, las cifras de oferta y demanda agregadas del cuarto trimestre, la inflación de la primera quincena de marzo, que por cierto será muy importante para la próxima decisión que tendrá que tomar Banco de México. Tendremos también las ventas comerciales de enero y el indicador global de la actividad económica también del mes de enero. En Estados Unidos viene una semana crucial para los mercados con la decisión de política monetaria de la Reserva Federal el miércoles, que será analizada con microscopio por analistas inversionistas, así como el mensaje que dé Jerome Powell. Ya veremos si, al igual que el Banco Central Europeo, la Fed mantiene el curso anunciado o titubea frente a la crisis bancaria. Nada fácil la tienen en la Fed porque para contener la inflación tendrían que seguir subiendo la tasa, pero esto generaría más problemas en los mercados que se han acostumbrado a tasas de interés muy bajas con liquidez abundante y que tomaron muchas decisiones que en un entorno de tasas altas serán muy contraproducentes. Habrá que ver también el viernes las órdenes de bienes durables para ver cómo va marchando su economía. En Brasil también tendremos una decisión de política monetaria por parte de su Banco Central y habrá que ver cómo se van acomodando los diferentes bancos alrededor del mundo. Vale la pena reflexionar sobre las fuertes pérdidas que se están acumulando en muchas empresas, no solo financieras. Si estas empresas hubieran puesto atención a lo que varios economistas hemos venido advirtiendo, muchas pérdidas se hubieran evitado. Por cierto, uno de nuestros objetivos en Economía en Breve es justamente tratar de anticiparnos a los acontecimientos para que estos no nos agarren por sorpresa y mal parados. Este es el servicio que le damos a nuestros suscriptores y a los que ven el programa. Antes de terminar, los invito a poner comentarios respecto al programa, ya sea directamente en YouTube o que me envíen un correo a la dirección que pueden ver ustedes aquí. A todos mis suscriptores les reitero mi agradecimiento como siempre, y a los que todavía no lo son, los invito a visitar nuestra página para suscribirse al programa y estar bien informados sobre el acontecer económico, que hoy, que vienen tiempos bastante turbulentos, es más importante que nunca. Con esto terminamos nuestro programa número 306. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.